Conquista, colonización y administración de la América Hispánica. La organización del Nuevo Mundo. Y comenzaremos como siempre haciendo una pequeña introducción. El descubrimiento, la conquista y la colonización de América supusieron un giro radical en la historia universal. A partir de 1498, la corona española inició la exploración del continente americano mediante el establecimiento de una organización eficaz sobre los nuevos territorios. El objetivo era el enriquecimiento de la metrópoli basándose en un sistema económico monopolista. La nueva sociedad colonial estuvo marcada por las relaciones entre blancos europeos, indígenas americanos, negros africanos y el fenómeno del mestizaje. El modelo hispánico se convirtió en un ejemplo a seguir para la conquista del nuevo continente. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla se halla en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Y ya sí que vamos a empezar hablando del descubrimiento en sí. El término descubrimiento es controvertido al estar el continente ya poblado antes de la expedición colombina, y porque es más que probable una primera llegada de los vikingos a Norteamérica unos 500 años antes, pero sin establecimiento permanente. Además hubo toda una serie de contactos transoceánicos de carácter precolombino. Antes de la conquista de América existía en Europa occidental una tradición expedicionaria consolidada. Los viajes de carácter mercantil habían estimulado la apertura de nuevas rutas hacia el lejano oriente, por lo que eran conocidos los beneficios que reportaba el comercio y la colonización de territorios alejados de Europa. El siglo XV es el de la expansión de Portugal y Castilla por la costa de África e islas, y esta fue posible gracias a los avances e innovaciones que permitirán surcar el océano Atlántico. En cartografía se desarrollaron los portulanos. En instrumentos de navegación se inventaron o popularizaron el astrolabio, la brújula y la ballestina. En navegación surgió un nuevo tipo de barco que será decisivo, la carabela. La mejora en la infraestructura de los puertos fue fundamental. Y por último se difundió la vela latina y el timón de codaste. Y aquí tendríamos un esquema de todos los inventos y mejoras que hemos comentado anteriormente, así como las mejoras en navegación. A esto se le unieron los motivos económicos. El humanismo y el renacimiento trajeron un nuevo espíritu de empresa asociado al incipiente capitalismo burgués. Las exploraciones portuguesas en África habían revelado las posibilidades de obtener ganancias económicas. Además, se habían encarecido los productos orientales como especias y artículos de lujo por la inseguridad de las rutas terrestres y el bloqueo turco del Mediterráneo. La posición geográfica estratégica de la península ibérica y el dominio de los archipiélagos atlánticos suponían una ventaja a la hora de liderar una empresa colonizadora y mercantil. Los intereses castellanos y portugueses entraron en conflicto, pero se solucionaron con el Tratado de Alcasovas-Toledo. Portugal reconocía a los reyes católicos como triunfadores de la Guerra Civil Castellana y aceptaban la posesión de Canarias para Castilla, y esta última reconocía los derechos portugueses sobre Azores, Madeira y Guinea, así como todas las tierras que descubriesen navegando hacia el sur de África. De esta forma, Castilla no podía acceder a dicha ruta, por lo que la propuesta de Colón fue la única posible para alcanzar Oriente. El objetivo perseguido era la búsqueda de oro, azúcar, esclavos, pesquerías y especialmente la ansiada ruta hacia las Indias, las especias. Y para evitar entrar en conflicto con la ruta portuguesa, Cristóbal Colón planteó un camino alternativo para las Indias, el Atlántico en dirección oeste. Ofreció primero su proyecto a Juan el Sabio de Portugal, que lo rechazó, y después a Castilla. Con los reyes católicos firmó las capitulaciones de Santa Fe, por las que era nombrado almirante de todas las tierras que descubriera y virrey de todas las tierras conquistadas, recibiendo además un 10% de las ganancias conseguidas.
Basándose en los cálculos del matemático florentino Toscanelli, Colón erró en el cálculo del diámetro terrestre y, por lo tanto, pensó llegar a Zipango y Catay navegando 2.400 millas náuticas a través del Atlántico en dirección oeste. Colón basó su teoría calculando erróneamente que la Tierra tenía una circunferencia de 29.000 kilómetros cuando realmente tiene 40.000. En Huelva montó la expedición sufragada en parte por los Reyes Católicos. Para ello contó con la ayuda de los monjes franciscanos del monasterio de la Rábida y con marineros expertos como los hermanos Niño y los hermanos Pinzón. La flota salió del puerto de Palos en agosto de 1492 y tras una breve escala en Canarias alcanzó tierras americanas el 12 de octubre. La brevedad del viaje confirma la tesis de un posible predescubrimiento anterior a Colón del cual él tenía conocimiento. Las hipótesis apuntan al prenauta Alonso Sánchez de Huelva. La expedición recorrió otras islas cercanas, pero en la costa de la isla de la Española, la actual República Dominicana y Haití, en la Nochebuena de 1492 naufragó la nao Santa María y con sus restos se construyó el Fuerte Navidad, donde Colón dejó 39 hombres y regresó a territorio peninsular. Nada más llegar, los Reyes Católicos mandaron emisarios a Roma para obtener del Papa Alejandro VI la asignación de las tierras. Este redactó 4 bulas en 1493, y estas bulas alejandrinas otorgaban a los Reyes Católicos las tierras descubiertas e por descubrir, ubicadas navegando hacia Occidente, concediendo así a los Reyes Católicos los derechos de conquista del Nuevo Mundo. Además, señalaban una línea de demarcación para las zonas de influencia castellana y portuguesa a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. Para apaciguar a los portugueses se firmó con posterioridad el Tratado de Tordesillas, que estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada 370 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. Colón realizó un total de 4 viajes y murió pensando que había llegado a la costa oriental de Asia. Pero no fue hasta 1499, año en que la corona española puso fin al monopolio que tenía Colón sobre la navegación de las Indias y abrió el negocio a otros navegantes y empresarios particulares, cuando se logró avanzar en el reconocimiento geográfico. Estos viajes no estaban por tanto financiados por los reyes, sino por iniciativa privada. El sustituto del marino genovés fue Francisco de Bobadilla, hecho motivado porque Colón fracasó en su empresa por 2 motivos: su mentalidad mercantil carente de tacto político y su intento de hacer trabajar a la nobleza destacada en la isla de la Española. A partir de su relevo y del fin de su monopolio se inició una profunda exploración de las Antillas a la vez que continuaron los descubrimientos. A estas expediciones se las conoce como los viajes menores o andaluces. Marinos como Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda y Américo Vespucio exploraron las costas de Venezuela y Brasil dándose cuenta de la inmensidad del territorio descubierto y llegando a la conclusión de que se trataba de un nuevo continente ubicado entre Europa y Asia. Además, en 1513 Vasco Núñez de Balboa atravesó el istmo de Panamá y descubrió el Océano Pacífico. Ese mismo año Juan Ponce de León descubrió y exploró la península de la Florida. Juan Díaz Solís alcanzó el Río de la Plata. La península de Yucatán fue explorada por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, y Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá. Pocos años después, en 1522, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la primera vuelta al mundo, demostrando así la teoría de Colón sobre la esfericidad de la Tierra. La expedición, que partió en 1519 con 5 naves y 239 tripulantes y finalizó con una sola nave y 18 marinos, atravesó el Estrecho de Magallanes y el Océano Pacífico. Tras la muerte de Magallanes en las Islas Filipinas, Elcano se hizo cargo de la empresa hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda en 1522. Y una vez descubiertos estos nuevos territorios, debían ser conquistados, y dicha conquista se basó en las siguientes ventajas de los españoles sobre la población nativa. Población indígena, sedentaria, numerosa y acostumbrada a la obediencia. Este fue un hecho fundamental para la posterior explotación de tierras y minas. Colaboración de los indígenas, a veces sometidos o a veces en guerra civil. Factor sorpresa: los nativos creían que los españoles eran dioses. Y superioridad tecnológica mediante el uso de caballos y armas de fuego. La corona española cargó en un principio con los costes de la conquista y colonización, pero el gasto fue tan elevado que las siguientes conquistas fueron confiadas a particulares mediante la firma de capitulaciones de conquista. A través de este sistema, la monarquía designaba un territorio y se lo ofrecía a su futuro gobernador. Este debía descubrirlo, conquistarlo y poblarlo, entregando a la corona el quinto real, es decir, el 20% del beneficio obtenido. Como contrapartida, la corona ofrecía una compensación al conquistador en forma de determinados privilegios y beneficios que iban desde la obtención del título de gobernador, capitán general adelantado o alguacil mayor, hasta el disfrute de una serie de beneficios económicos como la exención en el pago de determinados impuestos y la posesión de tierras.
Como el capitulante no podía correr con los gastos, se asociaba con los hombres de su hueste. Cada soldado ponía su esfuerzo personal y sus armas y como contrapartida recibía una compensación económica, tierras o parte del botín. La gran mayoría de sociedades americanas estaban estructuradas en pueblos sencillos anclados en el Neolítico e incluso algunos en el Paleolítico, por lo que la superioridad técnica y militar de los castellanos permitió una conquista muy rápida. Pero también había dos grandes imperios y otro territorio con una civilización extinta: los aztecas en América Central, los incas en los Andes y los mayas. Empezamos con la conquista de México. Bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Hernán Cortés partió en 1519 hacia México con unos 600 hombres, caballos y artillería. Llegó a Tabasco y tras una pequeña escaramuza controló el territorio. El jefe local le entregó varios presentes, entre ellos a Marina la Malinche, que se convirtió en su intérprete, amante y madre de su hijo Martín Cortés, ejerciendo una gran influencia en el conquistador y teniendo un papel destacado en el desarrollo de la conquista del territorio. Al fundar la ciudad de Veracruz, su cabildo eligió a Cortés como capitán general. Este renunció a los poderes entregados por el gobernador de Cuba y pasó a depender directamente del rey, provocando el enfrentamiento con Velázquez. Por ello tuvo que neutralizar a los hombres fieles al gobernador y desmontar los navíos para evitar posibles huidas. En su avance hacia el interior de Mesoamérica venció a los chacaltecas, enemigos históricos de los aztecas, pasando a ser sus aliados. De esta forma entraron en Cholula y masacraron a sus habitantes. El rey azteca Moctezuma, creyendo que los españoles eran la encarnación del dios Quetzalcóatl y que por tanto eran invencibles, los recibió con hospitalidad en su capital Tenochtitlán, aunque Cortés le hizo prisionero. Pero este tuvo que abandonar la capital para neutralizar una expedición española ordenada por el gobernador de Cuba, consiguiendo incorporar estos hombres a su ejército. A su regreso vio que se había producido una matanza perpetrada por Diego de Alvarado, que había mandado atacar a la población desarmada y matado a gran parte de la nobleza al creer que encabezaban una rebelión. Al entrar en Tenochtitlán, Cortés tuvo que refugiarse en el templo. Allí Moctezuma fue muerto presuntamente por Cortés, aunque la versión del español fue que éste obligó al monarca a salir al balcón y calmar a su pueblo. El hecho fue interpretado por la masa como una supuesta complicidad del rey con los españoles, y esta, indignada, le arrojó piedras hasta matarlo. Tras apoderarse del botín, Cortés optó por huir, pero muchos españoles murieron al intentar escapar con el oro que cargaban. La noche triste. La posterior victoria española en Otumba les permitió recomponerse y llegar a Chacala. Allí Cortés consiguió reorganizar sus fuerzas y con ayuda de los chacaltecas vencieron a los aztecas. La capital, Tenochtitlán, fue arrasada tanto por la guerra como por la viruela, destruyéndose así el imperio inca, y sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México. El conquistador español realizó 4 expediciones posteriores, descubriendo California y profundizando por el interior de México. Y seguimos con América Central. Tras la caída del Imperio Azteca se multiplicaron las expediciones tanto hacia el sur como hacia el norte. En América Central, Gil González Dávila se dirigió en 1524 a lo que hoy constituye Costa Rica y Nicaragua, iniciando así la conquista de Honduras, que finalmente fue sometida por Cortés. Por su parte, Pedro de Alvarado conquistó el territorio del actual Guatemala. Francisco de Montejo hizo lo propio con la península del Yucatán, zona de dominio maya, y en dirección noroeste las expediciones llegaron hasta Tepic, donde los nativos estaban tecnológicamente más atrasados y ya no vivían en ciudades. Usando tácticas de guerrilla atacaron a los españoles, provocando un lento avance de estos últimos. Nuño de Guzmán estableció la provincia de Nueva Galicia en el área de las actuales Jalisco, Sinaloa y Zacatecas. En el norte, Pánfilo de Narváez dirigió la primera exploración a Florida en busca de la fuente de la eterna juventud, con un resultado trágico. Uno de los escasos supervivientes, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tras vivir 7 años con los indios, regresó difundiendo el mito del país del Apache, como lugar de fabulosas riquezas. El ansia de encontrarlas motivó las expediciones de Francisco Vázquez de Coronado, que alcanzó el río Kansas, y la de Hernando de Soto, que arribó al río Mississippi. Pero ninguna de ellas logró ver las supuestas riquezas que difundió Cabeza de Vaca. Desde 1513 se venía hablando de un país de inmensas riquezas llamado Virú o Virú. Francisco Pizarro propuso la empresa de su conquista y descubrimiento a Diego de Almagro, al padre Hernando de Luque y al gobernador Pedro Arias Dávila, que pidió parte del beneficio a cambio de autorizar la expedición.
En 1524 Pizarro partió de Panamá y tras 2 años de fracasos llegó a la isla del Gallo, donde se refugió de la agresividad de los indios. Tras esto, gran parte de sus seguidores quisieron abandonar la empresa, pero Pizarro trazó una línea e invitó a que los que la cruzasen viniesen con él. Lo hicieron solo 13 miembros de la expedición, los 13 de la fama, mientras que el resto decidió volver a Panamá. Después de 6 meses de larga espera llegaron los refuerzos, Pizarro y sus seguidores embarcaron y en 1528 alcanzaron Túmbez, la puerta de entrada del Imperio Inca. El conquistador español mantuvo unos contactos iniciales con los incas y viajó a Castilla y capituló con Carlos I la conquista del Perú. A su regreso partió nuevamente de Panamá con 3 navíos y 180 hombres para entrevistarse con el gobernante Atahualpa, que estaba en guerra civil con su hermano Huáscar. Pizarro fue identificado como la reencarnación del dios Viracocha, por lo que Atahualpa los invitó a Cajamarca. El monarca entró confiado en la plaza de la ciudad, donde el padre Vicente de Valverde pasó a leerle el requerimiento del sometimiento a los reyes y a Dios. No se sabe si el inca tiró la Biblia o hizo algún gesto por estar cansado de escuchar un discurso en un idioma que desconocía, pero lo cierto es que Pizarro dio la orden de ataque y lo apresó junto con su corte, cayendo así el imperio incaico. A pesar de estar capturado, Atahualpa mandó eliminar a Huáscar, que también estaba preso por orden de su propio hermano, y pagó un rescate por su liberación, llenar 2 veces de plata y 1 de oro la habitación en la que estaba recluido hasta donde alcanzara su mano, pero igualmente fue ejecutado por idolatría, fratricidio, poligamia, incesto y además lo acusaron de ocultar un tesoro. Pizarro se dirigió a Cuzco en manos de los partidarios de Huáscar y la tomó con el apoyo del nuevo dirigente inca, Tupac Hualpa, un títere de los conquistadores. Además fundó la ciudad de Lima. Por otro lado, Sebastián de Benalcázar derrotó a los antiguos aliados de Atahualpa y sometió Quito ese mismo año en una campaña de excesiva crueldad. Finalmente, un pequeño grupo de rebeldes resistió y formó el reino de Vilcabamba, donde sobrevivieron hasta que Francisco de Toledo hizo ejecutar en la plaza de Lima a Tupac Amaru, el último monarca inca. El antiguo virreinato de Nueva Granada fue explorado en busca del legendario Reino de El Dorado, pero todas las expediciones en busca de este mítico territorio fracasaron. La leyenda se originó en el siglo XVI, en la actual Colombia, cuando los conquistadores españoles tuvieron noticias de una ceremonia realizada más al norte, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Según dichas leyendas indígenas, allí existían innumerables riquezas, incluso un rey cubierto de oro. El primero en salir en su búsqueda fue Sebastián de Benalcázar. Tras él, Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Ursúa y el alemán Nicolás Federmann intentaron en vano descubrir ese territorio donde se creía que existían abundantes minas de oro. Por otro lado, Francisco de Orellana participó en la conquista del Imperio Inca y recorrió el río Amazonas por primera vez. Hacia el sur, Pedro de Mendoza, adelantado del Río de la Plata, fundó la ciudad de Buenos Aires y conquistó el territorio del actual Paraguay. Por su parte, la primera expedición de Chile la realizó Diego de Almagro, gobernador de Nueva Toledo. Almagro partió en 1535 hacia el sur, pero no encontró ninguna riqueza, sino la feroz resistencia de los nativos araucanos. Fue también el primero en adelantarse en territorio boliviano. Para asegurar el dominio de los nuevos territorios conquistados, la corona española estructuró un modelo administrativo colonial basado en la creación de toda una serie de instituciones de gobierno tanto en territorio americano como en territorio español. Al igual que sucedió en las Islas Canarias y posteriormente en el Reino Nazarí de Granada, las Indias dependieron del Consejo de Castilla. Pero a causa de la enorme extensión de los territorios incorporados se hizo necesaria la creación de unos organismos específicos. El primero de ellos fue el Consejo Real y Supremo de las Indias, con funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales, además de poseer la facultad de emitir órdenes sin necesidad de ser expresamente aprobadas por el monarca. Era la máxima instancia de apelación en todos los procesos civiles y penales que se tramitaban desde América. Su representante ejercía influencia en todos los nombramientos, ya que sugería al rey las personas adecuadas para los altos cargos y confirmaba los puestos subalternos pero nombrados por las autoridades coloniales. También supervisaba la administración financiera y los asuntos de la Iglesia, siempre que no fueran de carácter espiritual. Dependían de él la solicitud de concesiones de gracias y privilegios. Los integrantes de este consejo eran eclesiásticos y letrados, aunque también hubo personas sin formación jurídica, administrativos o militares que se habían distinguido por sus servicios en las Indias, a quienes se les llamó consejeros de capa y espada, mientras que los letrados se les conocía como consejeros togados. El Consejo de Indias conservó su importancia hasta la época borbónica y no fue suprimido hasta 1812, cuando las Cortes de Cádiz decretaron su disolución.
En el siglo XVI, Sevilla se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo por el monopolio del comercio americano. Comerciantes de todos los lugares venían a Sevilla a hacer negocios, y allí se fundó en 1503 la Casa de Contratación de Sevilla, encargada del comercio monopolístico con el Nuevo Mundo, siendo elegida por Real Decreto por varios motivos. Estar bien defendida porque al ser un puerto fluvial militar estaba libre de ataques de piratas y corsarios, tener buenas comunicaciones terrestres con el resto de la península, gozar de infraestructuras adecuadas y ser tierra de realengo. Sus funciones eran administrativas, judiciales o fiscales. Además era un centro de investigación y enseñanza náutica donde se confeccionaban mapas y se graduaban pilotos. El primer cargo de piloto mayor fue desempeñado por Américo Vespucio, comerciante, explorador y cosmógrafo italiano que participó en al menos 2 viajes de exploración al Nuevo Mundo, continente que hoy en día se llama América en su honor. En 1719 este organismo trasladó su sede a Cádiz debido a que los barcos y cargamentos eran más voluminosos y le resultaba complicado navegar por el río Guadalquivir, siendo suprimido en 1790. Para Sevilla, ser el único puerto que comerciaba con América le supuso toda una serie de consecuencias urbanísticas y económicas. La población se triplicó, se acometieron nuevas reformas reestructurando, reordenando y modernizando la ciudad, se construyeron numerosos edificios públicos, palacios y avenidas y sobre 1540 desbancó a Amberes como centro financiero de Europa. Económicamente hablando, se creó una burguesía comercial, aumentó la población en ciudades próximas, se construyó la Real Casa de la Moneda y a la ciudad llegaron comerciantes peninsulares y extranjeros que crearon sus negocios. El sistema de gobierno en América fue el de virreinatos. Primero se creó el de Nueva España, a continuación el de Perú y finalmente en el siglo XVIII nacieron los de Nueva Granada y Río de la Plata. Los virreyes eran personas emparentadas o muy cercanas al rey que solo rendían cuentas ante el monarca. En un inicio el título de virrey se ejercía de forma vitalicia, pero con el paso del tiempo sus poderes se fueron limitando. En territorios de menor entidad la autoridad real estaba representada por capitanes o gobernadores, dependientes militar y administrativamente de los virreinatos. Estos cargos a su vez se dividían en corregimientos dirigidos por un corregidor nombrado por el gobernador. El título de adelantado se concedía al jefe de la expedición que repartía tierras o repartimientos y encomendaba indios, las encomiendas. En resumen, se trataba de un modelo de gobierno previo a la definición administrativa de un territorio recién descubierto. Otros cargos administrativos eran alcalde mayor, regidor y cacique. Las audiencias tenían funciones de justicia, políticas y administrativas. Eran junto con los virreinatos los pilares básicos del gobierno. Estaban integradas por un presidente, varios oidores y un alcalde de crimen, 1 o 2 fiscales, un alguacil mayor, un teniente de gran chanciller y otros oficios necesarios. El número de magistrados varió según la época, la importancia y el volumen de los asuntos que se tuvieran que tratar. Por último, los cabildos eran asambleas de los habitantes libres de las ciudades con atribuciones judiciales. Y este es un breve esquema de cómo estaban organizadas las instituciones en América. Y ahora pasaremos a ver cómo era la explotación de los recursos. Las relaciones comerciales con América se basaban en la explotación de nuevos cultivos, ganado, manufacturas y esclavos y la importación de metales preciosos y productos agrícolas, siendo controlado en régimen de monopolio por la Corona y por Castilla a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Pero la mayor riqueza para los colonos eran los indios. Primero se los repartieron de forma espontánea, los repartimientos, y desde 1512 con las leyes de Burgos se estableció el sistema de las encomiendas. Mediante este método se asignaba un grupo de indios a un encomendero quien, a cambio de su trabajo, se comprometía a alimentarlos, cristianizarlos y respetarlos. Para obras públicas y el trabajo en las minas existía la mita, un reclutamiento forzado de mano de obra por un tiempo estipulado. Pero desde algunos sectores de la Iglesia se protestó por la explotación de los indios, en especial los dominicos y entre ellos Bartolomé de las Casas. Y así se aprobaron las leyes nuevas que, aunque suprimían las encomiendas, realmente no se cumplieron. El comercio era un monopolio castellano con centro en Sevilla. Se importaban metales preciosos, tintes, azúcar, tabaco, café y cacao, además de los productos orientales que llevaban a Acapulco el galeón de Manila o la nao de China. La corona se quedaba con el 40% del cargamento a través de los impuestos. Por otro lado, desde España se exportaban todo tipo de materiales, armas, manufacturas, vino, alimentos, aunque el territorio americano no tardó en desarrollar su propia economía, reduciendo el volumen de las importaciones. En el siglo XVI el Estado era el elemento dominante y ejercía su monopolio sobre los principales productos, pero en el XVII los miembros del consulado empezaron a dictar las reglas del juego. Por tanto, progresivamente la iniciativa privada fue ganando fuerza en los circuitos comerciales indianos.
mientras la política del Estado consistía en alentar el comercio para recaudar más impuestos. Por su parte, la del consulado procuraba limitar el tráfico de mercancías para controlar los precios en América, que en algunos casos eran un 400% más elevados que en el Viejo Mundo. Las ferias como la de Portobelo, epicentro del comercio con el Virreinato de Perú, fueron desapareciendo a causa del contrabando, la piratería y el aumento de las manufacturas coloniales. La carrera de Indias se trataba de un sistema de rutas que se creó para evitar la piratería. En un principio los barcos salían según sus necesidades, pero la presencia cada vez mayor de piratas en la zona obligó a crear en 1522 la Flota de Indias, para así proteger los barcos que comerciaban con América. Zarpaban 2 convoyes al año desde Sevilla a Nueva España, Veracruz y tierra firme Cartagena de Indias y Panamá, donde descargaban sus productos europeos. Ambas flotas se unían en La Habana a la Armada de Guerra para su viaje de vuelta a Europa. Este sistema funcionó más de 200 años y aunque la zona estaba infectada de piratas, tan solo en 3 ocasiones la flota fue capturada. Por Piet Hein, un corsario holandés en Bahía de Matanzas, por Robert Blake en Cádiz y fue completamente hundida en la batalla de Rande en 1702 por el almirante español Manuel de Velasco y Tejada para evitar que la carga fuese apresada por la armada anglo-holandesa. Pese a ello, la mayor parte de las pérdidas fueron ocasionadas por huracanes tropicales y tormentas concentradas en las Bahamas, la costa del Yucatán y Sanlúcar de Barrameda. Grupos internacionales de piratas infestaban el Caribe y desde Isla Tortuga hostigaban al comercio y atacaban asentamientos españoles, pero el botín era insignificante y apenas cubría los gastos, por eso era mucho más rentable el contrabando. A partir del 1624, franceses, ingleses y holandeses llegaron a las pequeñas Antillas y actuaron como contrabandistas. Centraron su actividad en Venezuela y en las islas próximas, donde intercambiaban textiles y esclavos por tabaco y cacao. Ya en 1740 aumentaron considerablemente los navíos de registro y en 1778 se promulgó el Reglamento de Libre Comercio con América, por lo que se puso fin al monopolio. Pero sin ningún género de dudas, la agricultura era la principal actividad económica y la base de la riqueza colonial. Los encomenderos poseían grandes haciendas trabajadas por indígenas o esclavos, las encomiendas, y el resto estaba repartida en pequeñas propiedades familiares autosuficientes, peonías o caballerías. Se cultivaba maíz, patata, tomate, calabaza, cacao y tabaco. Además, en América tuvo un gran éxito el cultivo de la caña de azúcar que Colón importó. Los ganaderos eran también propietarios de las haciendas donde los animales domésticos europeos se multiplicaron muy rápidamente. Únicamente los indígenas continuaron criando animales autóctonos como la llama. Las minas más importantes eran las de Zacatecas y Potosí, ambas con una enorme rentabilidad. Aunque en 1550 la producción de oro y plata se equilibró, en 1565 la plata superó 3 veces el oro obtenido, pero la falta de mercurio para la extracción del mineral provocó un descenso de su producción a finales del siglo XVII. En este gráfico podemos apreciar la extracción de oro y plata en América entre 1531 y 1660. La primera fuente de ingresos de la corona eran las regalías, unos derechos sobre minas, tierras, aguas, montes y pastos. La segunda eran los impuestos como almojarifazgo, avería y millones o sisa. Y la corona también podía quedarse con donativos y servicios consistentes en el embargo de oro y platas a particulares. En general, Castilla salió beneficiada con el descubrimiento del nuevo continente, porque trajo a Europa nuevos productos como el maíz, el tabaco, el tomate o la patata y obtuvo metales preciosos con los que inundó el mercado monetario de Europa, aumentando la cantidad de dinero en circulación. Esto provocó de inmediato una espectacular subida de los precios, si se tiene en cuenta que ese oro no se repartió entre todos los sectores sociales y que la subida de precios sí, pueden deducirse las dificultades que ocasionó para los sectores más desfavorecidos. La llegada del oro estimuló la demanda de más productos al haber más dinero disponible. Además, al poblarse América con peninsulares y transformarse también los indígenas al modo de vida europeo, se demandaron más productos manufacturados. Y al aumentar la demanda, se produjo también el incremento de los precios porque la oferta no creció en la misma proporción. A este proceso se le conoce como la revolución de los precios. Y ahora vamos a profundizar en la estructuración social. La llegada de los europeos al Nuevo Mundo provocó una debacle demográfica a causa de diversos motivos: matanzas perpetradas por los conquistadores, enfermedades y epidemias llevadas por los europeos a las que los nativos no estaban inmunes y guerras intertribales. Algunos religiosos como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria denunciaron los malos tratos a los indígenas, así como las duras condiciones de trabajo que sufrían. De hecho, Bartolomé de las Casas insistió en que los indígenas no eran infieles, sino gentiles con alma y derechos. Para intentar paliar esta situación, se decretaron las leyes de Burgos que reconocían la libertad de los indios y posteriormente las leyes nuevas que elevaron el estatus de los indios al considerarlos súbditos de la corona.
pero la inmensidad del territorio y lo poco poblado del mismo hizo que la aplicación de dichas leyes fuese prácticamente imposible por parte de la corona, por lo que los malos tratos y la explotación no cesaron. De hecho, el trabajo forzoso, aunque más limitado y humanizado, se mantuvo a lo largo de todo el siglo XVII. Su abolición en 1720 significó el triunfo de los seguidores de Bartolomé de las Casas. La sociedad americana fue evolucionando a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, conformándose las tres Américas y el fenómeno del mestizaje, la América blanca, la América india y la América negra. En 50 años llegaron 500.000 de españoles llamados gachupines, una minoría de ellos ocupó cargos públicos. A sus descendientes blancos se les llamó criollos, discriminados para según qué cargos por no haber nacido en la península ibérica. Los primeros pobladores ejercieron su gobierno a modo de señores feudales mediante el sistema de la encomienda, un método que apareció en Castilla en el siglo XII y se aplicó durante la repoblación, donde el más fuerte protegía al más débil a cambio de su servicio. La encomienda indiana consistía en la asignación temporal y no hereditaria de un grupo de indios para trabajar a cambio de protegerlos e instruirlos por el camino de la civilización y el cristianismo. A veces llegó a tener características de una auténtica esclavitud. Pero con el descubrimiento de enormes minas de plata a mediados del siglo XVI se instauró un nuevo sistema de trabajo por turnos, la mita. Aunque al final de la época colonial los patronos blancos se dieron cuenta de que pagar un pequeño jornal era más rentable que mantener a trabajadores en condiciones serviles con escaso rendimiento. Aunque se desconoce el total de población precolonial, se produjo un descenso brutal, debido a las luchas contra los españoles, las guerras intertribales, el desequilibrio psicológico y las enfermedades infecciosas transmitidas por los blancos contra las que la población indígena no tenía anticuerpos. Todo esto provocó la desestructuración de las culturas locales y la desaparición de las civilizaciones precolombinas que pasaron a subordinarse a las europeas. La demanda de mano de obra para suplir las mermadas poblaciones autóctonas en los trabajos más duros y las predicaciones de Bartolomé de las Casas hizo que en 1528 Carlos I otorgase el primer asiento de negros a 2 colonos alemanes para trabajar en condiciones de esclavitud. De esta forma se regulaba la trata esclavista que, hasta esa época, se había hecho libremente. Desde entonces y durante el tiempo que perduró este sistema llegaron a América más de 10 millones de africanos, lo que provocó una enorme sangría demográfica en el continente negro. Pero si en la América anglosajona no se produjo un mestizaje, en la hispana fue muy frecuente. Las causas fueron la necesidad de mano de obra y el hecho de que las mujeres peninsulares no acompañaron a sus maridos en sus primeros viajes, tomando conquistadores, comerciantes y colonos concubinas nativas. El vertiginoso descenso demográfico se vio compensado con el aumento de la población mestiza a finales del siglo XVI. Sin embargo, en una sociedad tan formalista, los mestizos tenían un estatus social inferior según el grado de pureza de sangre. A los descendientes de indio y blanco se les denominaba mamelucos, mestizos o cholos. Al resultado entre indio y negro recibía el nombre de cafuso o zambo, y el cruce entre blanco y negro daba lugar al mulato. Los españoles se sentían con la obligación de convertir a la población amerindia al cristianismo. Para ello, un elevado número de religiosos comenzó a operar en el Nuevo Mundo, especialmente dominicos y franciscanos. Pero gran parte de la población nativa mezcló el catolicismo con sus creencias tradicionales. Los misioneros no trataron de imponer su idioma y la Iglesia evangelizó en lenguas nativas equiparándolas con escritura europea. Especial importancia tuvieron las misiones jesuíticas, también llamadas reducciones, unos poblados de indígenas organizados y administrados por los sacerdotes jesuitas como parte de su obra civilizadora y evangelizadora. La emigración europea fue principalmente masculina, mientras que las mujeres que emigraron lo hicieron con sus familias. El objetivo era mantener la pureza de sangre y la estructura familiar, evitando que los conquistadores se mezclasen con las mujeres nativas. Pero el mestizaje se produjo desde el primer momento. Las mujeres europeas también emigraron buscando mejorar su condición social, aunque aquellas que no lo consiguieron se dedicaron a diversos oficios como sirvientas, cocineras, vendedoras, tejedoras o incluso prostitutas. Por otro lado, las mujeres indias no rechazaron a los emigrantes europeos, aunque muchas fueron forzadas y violentadas. Algunas llegaron a convertirse en concubinas y madres de sus hijos, naciendo la primera generación de mestizos. Muchas nativas adoptaron la cultura hispana y se convirtieron en mediadoras entre ambas sociedades. ¿Y cuáles fueron las repercusiones de la conquista? El descubrimiento de América conllevó el paso a una línea de acción hispana en los nuevos territorios que se mantuvo hasta el siglo XIX. La explotación de metales preciosos, el comercio y la agricultura supusieron una enorme fuente de ingresos para la corona.
Pero estas riquezas no las invirtieron en actividades productivas ni en mejorar la vida de la población, sino que se hizo uso de ellas para la financiación de costosas guerras en Europa, en el mantenimiento de un elevado nivel de consumo suntuario por parte de las clases adineradas y en la compra de productos manufacturados ingleses y franceses. También pasaron a manos de los banqueros alemanes que ejercieron de intermediarios en la contratación de asientos. El aumento de metales preciosos en los circuitos económicos provocó una revolución de los precios y una fuerte inflación. Esto se debió a que en el siglo XVI hubo un crecimiento demográfico que provocó una mayor demanda de productos, que a su vez llevó a un alza de los precios. Por otro lado, la llegada masiva de metales preciosos significó un crecimiento de la moneda en circulación que inmediatamente revirtió en un aumento de precios. Otro cambio económico fue que el eje del comercio mundial pasó del Mediterráneo al Atlántico. Las rutas mediterráneas perdieron importancia y las repúblicas italianas entraron en decadencia. Y desde el punto de vista político, la monarquía hispánica utilizó el dinero para consolidar y ampliar su prestigio en Europa. Cuando Felipe II se convirtió en rey de Portugal, articuló un imperio colonial que más tarde fue imitado por Inglaterra, Holanda y Francia. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. El descubrimiento, conquista y colonización de América fue clave en la historia mundial y de España. En pocos años se tuvo conocimiento de la verdadera dimensión del planeta, se conocieron nuevas rutas, se descubrió la diversidad humana, se potenció el comercio, la ciencia y la tecnología y se crearon las bases para el despegue capitalista. Un claro ejemplo de esto fue la expedición Malaspina, que durante 5 años recorrió gran parte del Océano Pacífico recopilando información geográfica de lo más variopinta: historia natural, cartografía, etnografía, astronomía, hidrografía o medicina. España sentó los fundamentos de su hegemonía europea sobre la riqueza económica que obtenía de su imperio ultramarino, pero la mala gestión política y económica provocó que el imperio de los Habsburgo se debilitara a lo largo del siglo XVII hasta su desaparición en 1700 con la nueva dinastía borbónica. En el siglo XVIII, las colonias crecieron en importancia en paralelo al mayor control ejercido por la nueva dinastía real, pero el ejemplo de independencia de las colonias británicas de Norteamérica no tardó en extenderse hacia Iberoamérica y en el siglo XIX contempló el inevitable fin del Imperio español en ultramar. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.